Buenas tardes, quisiera agradecer al comité organizador del Congreso para Pacientes de Cáncer de Tiroides para la invitación a este importante congreso. En particular, agradecer al doctor Carlos Simón Duque y espero que todos ustedes junto a sus familias se encuentren bien en estos difíciles momentos de la pandemia. Mi tema a discutir el día de hoy será el de la vigilancia activa en cáncer diferenciado de tiroides de pequeño tamaño. Para partir la presentación, me gustaría utilizar un caso, una mujer de 52 años que vimos en nuestro centro, profesora de inglés, quien durante una ecografía mamaria, el radiólogo le ofreció realizar una ecografía cervical. En esta ecografía cervical se aprecia un nódulo de aproximadamente 7 milímetros de diámetro mayor, que por las características ecográficas se definió como un nódulo sospechoso. Este nódulo estaba bien alejado de los bordes del tiroides, como se ve en esta ecografía, y no había ningún ganglio sospechoso dentro del cuello. La paciente se le realizó una biopsia por aguja fina y el diagnóstico final fue de un carcinoma papilar de tiroides. Esta paciente fue posteriormente sometida a una cirugía, tiroidectomía total, donde se le extrajo totalmente la tiroides y lamentablemente ocurrió en ella una complicación que es poco frecuente, pero que puede ocurrir, que es un hipoparatiroidismo persistente. Hipoparatiroidismo persistente quiere decir que le baja el calcio de manera importante, con lo cual puede tener muchas veces contracturas musculares que a veces son severas. Por lo tanto, requería dos medicamentos de uso frecuente, cada uno 3 veces al día, y lamentablemente requirió por lo menos acudir a servicio de urgencia 2 veces al año por contracturas musculares severas. Posteriormente, además, significó para la paciente presentar dificultad para hablar, lo cual le producía cansancio durante sus clases y sentía que se le agotaba la voz. Para una paciente que es profesora, molestias que son bastante relevantes. Por lo tanto, este caso nos enseña que en todo paciente que vemos los médicos en la consulta, tenemos que sopesar los posibles riesgos de una intervención, como en este caso la cirugía de tiroides, con los posibles beneficios. Y durante esta presentación vamos a lograr entender cuál es ese balance entre el riesgo-beneficio en los pacientes con cáncer de tiroides de pequeño tamaño. Lo que vamos a realizar, o los temas que vamos a revisar en esta presentación, son las generalidades del cáncer de tiroides, cuál es la morbilidad o daño asociado al cáncer de tiroides, cuándo se puede realizar vigilancia activa, cuáles son los beneficios de la vigilancia activa y cómo se debe realizar la vigilancia activa. ¿Qué es el cáncer? Es la multiplicación anormal y no controlada de las células. Esto puede producir, por una parte, formación de un tumor, quiere decir un nódulo o un aumento de volumen localizado. Eso puede ser pequeño, que no sea palpable, o más grande, palpable. En algunos casos, aunque es raro en el cáncer de tiroides, puede producir invasión a los órganos vecinos, a los órganos que están alrededor de la tiroides. Puede producir propagación y extensión de las células a otros órganos, lo cual se conoce como metástasis. Estas metástasis pueden ser en los ganglios, que ocurre más o menos en un 20% de los pacientes con cáncer de tiroides, pero es raro que ocurra en pacientes con cáncer pequeño. Y por otro lado, metástasis pulmonares, lo cual es rarísimo en pacientes con cáncer de tiroides. Y de ocurrir, ocurre en pacientes con cáncer muy grande o que han tenido metástasis ganglionares bastante voluminosas. El cáncer de tiroides tiene distintos tipos. El más frecuente es el cáncer papilar de tiroides, 80-85% de los pacientes, y es al cual nos vamos a referir con mayor detalle en esta presentación. Es importante para entender el balance entre el riesgo y beneficio de cada intervención de un paciente con cáncer, entender cuál es la morbilidad, que quiere decir la probabilidad de generar daño. Y afortunadamente, tanto la morbilidad como mortalidad de cáncer de tiroides generalmente es muy baja y estos tumores son en general de crecimiento lento y de muy buen pronóstico. Ahora, el pronóstico
va a depender de una serie de factores que los médicos evaluamos al momento de eh, examinar y de ver a un paciente con cáncer de tiroides. El pronóstico va a depender del tamaño del tumor, de la presencia o ausencia de metástasis ganglionares y de la presencia o ausencia de extensión extratiroidea, es decir, que el tumor o el cáncer se escape o salga un poco de los bordes del tiroides. Si el tumor mide menos de 1 centímetro, no tiene metástasis ganglionares y no tiene extensión extratiroidea, el pronóstico es muy bueno. Se consideran estos pacientes como microcarcinoma papilar de tiroides de muy buen pronóstico. Por otro lado, si el paciente tiene un tumor grande, sobre todo más de 2 centímetros, o metástasis ganglionares, o extensión extratiroidea, el riesgo ahí empieza a ser mayor. Y va a ser mayor en la medida que estos tres elementos sean de mayor relevancia o de mayor envergadura. Por lo tanto, hablamos de que un microcarcinoma, tumor de menos de 1 centímetro, son de bajo riesgo, pero dentro de ellos vamos a dividirlos en aquellos de muy bajo riesgo o de alto riesgo de morbilidad según distintos factores. Acá vemos la tiroides, que está rodeando la tráquea, perdón, que es este tubito que nos permite llevar el aire desde la nariz hasta los pulmones. El tiroides, si lo vemos en un paciente acostado y si hiciéramos una especie de corte, tenemos que el tiroides, que es el que se ve acá, rodea la tráquea y está también cerca de estos puntitos que se ven acá, que son los nervios que manejan las cuerdas vocales que nos permiten hablar. Y también está más atrás el esófago. Acá vemos una ecografía que muestra los mismos elementos que mostramos al lado izquierdo. Estos son los límites del tiroides, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, la tráquea y lo que une los dos lóbulos que se conoce como istmo. ¿Cuándo se considera un paciente como de alto riesgo de morbilidad? Cuando tiene metástasis ganglionares en los ganglios que hay en el cuello, que se logra identificar por una ecografía como esta de acá, donde se ve una metástasis ganglionar grande, o, como vemos acá en esta ecografía, el límite del tiroides se queda roto por el tumor que se sale hacia adelante. O también se considera de alto riesgo cuando el tumor está hacia la parte posterior del tiroide y muy cerca del nervio que tiene control de la voz. Y también cuando el tumor está muy cerca o apretando la tráquea, porque en ese caso sabemos que ese tumor podría invadir la tráquea. Todos estos elementos que expliqué recién se catalogan como elementos de alto riesgo de morbilidad en los pacientes con tumores pequeños de tiroides, con microcarcinoma papilar de tiroides, que son la minoría, pero es importante reconocerlo porque en esos pacientes sí o sí hay que hacer cirugía. Si el paciente no tiene ninguno de estos elementos de arriba, se considera como microcarcinoma papilar de tiroides de bajo riesgo de morbilidad. En ellos la enfermedad en general es indolente y tiene una mínima probabilidad de crecer o generar daño. En estos pacientes la mortalidad, es decir, la probabilidad de fallecer, es prácticamente cero. Y la probabilidad de presentar recurrencia posterior es menos del 1%, es bastante baja. Por lo tanto, en estos pacientes sabemos que no necesitamos ir directamente a cirugía, sino que le podemos ofrecer vigilancia activa, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Un ejemplo de estos tumores es el que presenté con la primera paciente. Un tumor que está alejado de los bordes del tiroide, no tiene ningún elemento que haga sospechar que se está extendiendo hacia afuera, no está cerca del nervio que controla la voz, ni está cerca de la tráquea. Esto se considera un microcarcinoma papilar de muy bajo riesgo y es un paciente que podría ser sometido a vigilancia activa. Ahora, ¿de dónde surge el tema de la vigilancia activa? Los japoneses partieron con esto ya el año 93. Y hay un doctor que se llama doctor Ito,
que hasta el momento ha seguido más de 1.200 pacientes con estos microcarcinomas, es decir, tumores menos de 1 centímetro, de muy bajo riesgo. Y en ellos, el doctor les hizo un seguimiento por 5 y 10 años y vio que la probabilidad de que estos tumores crezcan era menos de 5% a 5 años y menos del 8% a 10 años. Es decir, 95% o más se mantienen del mismo tamaño a 5 años y 92% del mismo tamaño a 10 años. Lo mismo con la probabilidad de que si no presentaban metástasis en los ganglios en el primer momento, las desarrollaran en el futuro. La probabilidad de que eso ocurra es muy baja, menos del 2% a 5 años, es decir, más del 97% de los pacientes no desarrollan metástasis ganglionares a los 5 años y más del 96% no va a desarrollar metástasis ganglionares a 10 años. Entonces, vemos con con esta evidencia que si tenemos un paciente con un microcarcinoma papilar de tiroides de muy bajo riesgo, no es claro que tengamos un beneficio en operar a estos pacientes, porque muchos de ellos van a estar estables, sin crecer y sin generar problemas, y debemos considerar que ellos los podemos exponer a complicaciones de la cirugía, a problemas psicológicos por el diagnóstico y a los costos también de la cirugía. Por lo tanto, ahí el balance entre operar o no operar es más dudoso y posiblemente a muchos pacientes les podríamos ofrecer no operar y mantenerse en vigilancia activa. Esto nos sugiere que en caso de que un paciente se le diagnostique un microcarcinoma papilar de tiroides, no procedamos inmediatamente a la cirugía, sino que evaluemos. Evaluemos y decidamos según los elementos a evaluar y el deseo del paciente si necesitamos realizar de todas maneras la cirugía o si podemos vigilar y observar. Por otro lado, es importante mencionar que no está recomendado realizar ecografía de screening para pescar estos pequeños tumores, por lo que les mostré recién, porque la gran mayoría no va a crecer, y por otro lado porque hay estudios que muestran que una ecografía de screening no baja la mortalidad de estos microcarcinomas que ya son de muy buen pronóstico. Sí es importante que en cada control con su médico, el médico le haga un examen físico, tocándole el cuello, porque de esa forma el doctor va a poder encontrar tumores que sean más de 1 centímetro y que son los que importan porque podrían generar algún problema. Las bases, como lo mencioné anteriormente, para plantear la vigilancia activa es que la minoría de los pacientes progresa y si lo hacen es lento. Por lo tanto, como es lento el crecimiento, aquellos pacientes que progresan se pueden operar en ese momento cuando hay crecimiento y esa cirugía que se conoce también como cirugía de rescate logra los mismos buenos resultados y buen pronóstico de si el paciente recibió o recibe una cirugía en el momento del diagnóstico. Y por otro lado, el beneficio de realizar una vigilancia activa es que se reduce el número de pacientes que son expuestos a complicaciones quirúrgicas de una intervención que probablemente no producirá un beneficio clínico. Eso se ve muy bien reflejado en esta tabla. Los pacientes que son sometidos a cirugía siempre van a requerir levotiroxina si es que se le extrae la tiroides completa. Cuando se le extrae solamente la mitad de la tiroides, la mitad, 50%, va a requerir levotiroxina de por vida. Y algunas personas, que son la minoría pero que existen, a pesar de probar distintas dosis, siguen sin sentirse bien. Por otro lado, la cirugía tiene un riesgo que es bajo, pero existe, de tener problemas permanentes de la voz, como la paciente que les mostré, en 1 a 5 de cada 100 pacientes, problemas de quedar con problemas de calcio permanente en 1 a 5 de cada 100 personas,
y la ansiedad del diagnóstico de la cirugía. La vigilancia activa, por otro lado, genera el beneficio de que el paciente no requerirá levotiroxina, salvo que tenga otra enfermedad de base en la tiroides, no se va a exponer a posible complicación de la voz o posible complicación del cáncer porque no fue operado. Y sí podría generar ansiedad, que a veces podría ser mayor que en los pacientes que se operan. Eso sí, un elemento que uno tiene que considerar. Para resumir lo anterior, ¿en quiénes se puede plantear la vigilancia activa? En pacientes cuya ecografía sugiere que presenta un tumor de muy bajo riesgo de generar problemas actuales y en el futuro. Como mencionamos anteriormente, cuando la ecografía no muestra que el tumor se sale del tiroides o extensión extratiroidea, que descarta la ecografía que haya invasión en la tráquea o en el nervio laríngeo recurrente. Esta sigla quiere decir nervio laríngeo recurrente, que es el que controla la voz, o un tumor que está adyacente a alguna de estas estructuras. Y la ecografía también debe descartar metástasis ganglionaria. Cuando cumplemos todos esos criterios, es uno de los elementos para considerar la vigilancia activa. Por otro lado, es importante que los pacientes sean correctamente educados sobre el problema, de tal forma de que no se les genere ansiedad. Es importante que para plantear la vigilancia activa hay un equipo con experiencia en el manejo de cáncer de tiroides y, obviamente, acceso a una ecografía cervical de calidad con la cual podamos hacer los controles de manera regular. Con respecto a la edad, es importante entender que no se puede hacer en pacientes menores de 18 años, pero sí hay un dato importante, que el riesgo de progresión es menor a lo largo que la edad aumenta, como se puede ver en estas dos tablas. El riesgo de que el nódulo crezca a 10 años es significativamente menor en la medida que avanza la persona en edad, siendo menor al 7% en pacientes mayores de 60 años. Lo mismo ocurre con la probabilidad de aparición de metástasis ganglionaria. Por lo tanto, a mayor edad, mayor estímulo para considerar esta opción. ¿Cómo se realiza la vigilancia activa? Se deben hacer controles periódicos que incluyan ecografía del cuello y exámenes de sangre. Inicialmente los controles deberán ser cada 6 meses por un periodo de 2 años y si no hay cambio, los controles posteriores podrán ser cada 12 meses. ¿Qué sucede si hay crecimiento del tumor o aparecen ganglios linfáticos con tumor? En dicho caso hay que hacer cirugía sí o sí. En caso de que haya compromiso de los ganglios, la cirugía deberá incluir resección de los ganglios linfáticos comprometidos. En general, la evidencia muestra que la cirugía, en estos casos que hay progresión, ya sea por crecimiento del tumor o aparición de los ganglios de tumor en los ganglios, el éxito de la cirugía sigue siendo igual de bueno que en los pacientes que se realizó una cirugía precoz. Quiero agradecer nuevamente por su atención y ahora tenemos un espacio para contestar las preguntas que ustedes puedan tener con respecto a este tema. Muchas gracias.